Damos la bienvenida al doctor Giacomo Pérez, quien fue candidato a la presidencia de la República. Se encuentra empeñado en promover un nuevo movimiento político, Somos Agua. Doctor Pérez, muy buenos días. Usted, como todos los ecuatorianos, estamos atestiguando lo que pasa en Quito, cuando Ecuador requiere el tratamiento de temas claves, fundamentales para combatir la desigualdad, la pobreza, para resolver un gravísimo problema económico que afecta al país. Estos temas nos tienen distraídos. Se pensaba, por otra parte, que nuevos aires llegaban a la Asamblea Nacional con la presencia de su ex movimiento Pachacuti, otros movimientos de izquierda y movimientos de diferente orden en el país, que en todo caso reemplazaban a lo que fue una realidad de casi década y media, la planadora correísta. Pero la situación en la Asamblea no ha cambiado, su desprestigio continúa. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, Rosanita, y a la audiencia de Antena 1 que nos ve y nos sintoniza. Tengo mucha tristeza, mucha frustración, mucha decepción ver cómo en la Asamblea Nacional, lejos de aquella propuesta de oxigenar ese espacio político, de que los padres de la patria sean el ejemplo de honestidad, de lealtad a los principios, de debate con altura, hayan vuelto a los momentos de mayor tragedia. Recordamos en el tiempo del correísmo la sumisión era la regla. Hoy se vuelve en cambio un libertinaje, en donde contados con los dedos de la mano parece que hay asambleístas que no han cometido travesuras. El resto, ¿con qué autoridad moral pueden fiscalizar? ¿Con qué autoridad moral pueden legislar? Me da una desazón, un sentimiento de profunda tristeza ver que no hay la primera función del Estado, que es el legislativo, donde están representados las primeras fuerzas o las principales fuerzas políticas del país y que deben llevar la voz de los de abajo, de los de a pie, de los que no tenemos voz, no seamos representados como nos merecemos. ¿Cómo mira usted la actuación de su ex partido? Pachacuti cerró filas por Rosa Cerda, y eso no es algo que podamos decir no ha afectado al movimiento. Las críticas han llovido con respecto a Pachacuti, y si no nos equivocamos, Pachacuti tampoco dio el voto de sus legisladores por esta excitativa de renuncia que se ha hecho en contra de la vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez. Hacer espíritu de cuerpo de algo que yo lo considero decir roben, pero roben bien, desde una visión de un abogado que alguito conoce derecho penal, eso es hacer apología al delito. Y ante un delito de apología, quedarse callados. Los delitos son por acción y por omisión. Si queremos si queremos realmente combatir la corrupción, hay que sentar precedentes. Sí, permítame hacer una rectificación, doctor Pérez. Pachacuti sí votó por la moción de Izquierda Democrática. Por lo menos en eso estaba en la línea correcta, pero la actuación con Rosa Cerda le dejó en entredicho a su ex partido. Es que en la Asamblea es una de cal y otra de arena. Hay los altibajos, pero más bajos, porque hay que ver que recién empiezan a aparecer estos elementos de la presidenta de la Asamblea, de las gestiones de cargos, de los diezmos, de la apología del delito. Acuérdese, ingeniero Gustavo Cardoso, van a aparecer más. No solamente el tema de las glosas. El tema de las glosas, mientras no esté llevado a un proceso penal, pues podría decir que todavía no está consumado, hay todavía instancias, pero van a haber otros elementos, pronto se va a saber, y esos espacios
¿Qué ejemplo nos puede dar? Yo recuerdo cuando el señor Trump hacía apología de muchos de estos temas, los niños en Estados Unidos decían, pero si el presidente hace esto, ¿por qué yo no? En el caso del Ecuador, cuando el autoritarismo llegó al tal extremo y se robaban la plata una vez que tenían todo el control del poder, obvio que si el presidente robaba, el vicepresidente igual y los ministros, y llegaba eso hasta las últimas instancias. Mientras no se predica con el ejemplo, en el Ecuador no vamos a salir de este marasmo de la corrupción. Doctor Pérez, muy buenos días. Es urgente para el país recuperar la institucionalidad, recuperar la confianza. Es una asamblea que está todavía muy pocos días en gestión, en funciones, y quizás la pregunta es efectivamente hacia dónde debe apuntar y cuáles son las acciones que se debe tomar. Ha habido muchos cuestionamientos, por ejemplo, en que se haya aprobado únicamente un exhorto para que Bella Jiménez renuncie, o que hayan solamente pedidos para que en este caso la presidenta de la Asamblea Nacional de Legislativos renuncie, exhortos y pedidos que pueden o no ser acogidos en este caso por las personas involucradas. ¿Qué otras medidas debería o puede tomar la Asamblea Nacional para poder limpiar de alguna manera su nombre y recuperar esta necesaria y urgente confianza por parte de los ciudadanos? Con exhortos, Rosanita, no llegamos a ningún lado. Eso es como pedir al diablo que deje de tentar. Tienen que haber medidas drásticas, tienen que haber, pero esas medidas, y reitero una vez más, sin el ejemplo no se puede predicar, y el ejemplo tiene que dar la presidenta de la Asamblea, las dos vicepresidentas, la primera presidenta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Pero si ellos mismos están embarrados en estos problemas de corrupción, ¿qué ejemplo pueden dar? ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad moral pueden dar? Yo celebro que los medios de comunicación y ahora las redes sociales, obviamente que hay que filtrarlo, pero si no sería por la prensa libre, por la prensa en el caso Odebrecht, en esa coalición que se hizo a nivel de la prensa latinoamericana, no se hubiese obtenido ninguna información y no conoceríamos de los casos de las travesuras supremas que hizo Odebrecht. Y aquí en el Ecuador, si no hubiese sido igualmente por periodistas valientes de Diario El Universo, de Diario El Comercio, de Vistazo, de muchos, y también de otros de los portales, no se hubiese conocido y todo estaría bajo tierra. Ventajosamente no hay crimen perfecto. Y como no hay crimen perfecto, pese a que nadie delinque ante notario público, se llegan a saber y se llegan a filtrar. Por eso la prensa se ha convertido en una de las herramientas más poderosas, una de las herramientas imperativas e indispensables para la lucha contra la corrupción. Pero además, esa lucha contra la corrupción no solamente debe venir de la Asamblea, porque desde la Asamblea no podemos esperar nada, salvo algunos legisladores que podrán hacerlo. Pero esto el Ejecutivo tiene que tomar partido y ser, ahí sí, una auténtica minga de lucha contra la corrupción. Y también se hacen esfuerzos muy vagos, muy genéricos. Yo siempre habíamos manifestado en campaña, lo primero que hizo el gobierno de Guatemala era hacer un convenio con Naciones Unidas, y eso permitió hacer una investigación prolija y hacer que tanto el presidente Otto Pérez, su vicepresidente, sus ministros de Estados, entren a la cárcel y devuelvan parte de lo que se robaron. Pero eso hay que hacerlo rápido, no se puede esperar. Ahora sé que están haciendo algún esfuerzo pequeño con Naciones Unidas, pero son unos pequeños esbozos. Es que no hay una decisión en firme. ¿Cómo puede haber una decisión en firme si el presidente Lasso tiene dineros en paraísos fiscales? Si teniendo dineros en paraísos fiscales pudo ser candidato y hoy es presidente de la República, pese a que la ley prohíbe, prácticamente ¿con qué autoridad moral? Quisiéramos preguntarle a usted sobre temas claves del país. El presidente de la República estará en 2 días en la Asamblea presentando ya su reforma laboral, pero sin perjuicio de que conversemos también sobre este tema, se dieron anuncios, vamos a tratar de ponerlo en pantalla.
pidiendo unos instantes de paciencia a nuestros oyentes, pero esto es muy importante. Allí lo tenemos listo ya para la cabina. El anuncio del Ministerio de Minas, próximas minas a inaugurarse en Ecuador. Esta es una captura de pantalla de la página del Ministerio de Energía, Recursos Naturales No Renovables. Próximas minas a inaugurarse en Ecuador, y allí está Loma Larga, en el mapa dice Azuay, pero en el detalle dice fase minera, exploración y evaluación económica, mineral principal oro, proyecto se inicia, fecha proyectada de inicio de explotación 2023. Este fue un anuncio ya anticipado por el portal Vía Minera, un portal pro minería, y confirmado ahora por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, anunciando además que estaba en proceso otro acuerdo con el gobierno nacional para una nueva inversión superior a los $300 millones. ¿Qué opina sobre esto, doctor Pérez? ¿Cómo ve usted esto que parece ser una evidencia de que la batalla aquí en la provincia de La Azuay por la defensa del agua se podría estar perdiendo? No vamos a perder esa batalla, ni la guerra lo vamos a perder, porque tenemos muchas herramientas legales. Pero lo más importante, tenemos a un pueblo que está en expectativa y tenemos a una juventud que está mirando lo que va a hacer el gobierno de Lasso. A mí no me sorprende nada de esto. Primero porque la propuesta del señor presidente Guillermo Lasso fue ambigua en el tema minero. Fue contradictoria y finalmente en campaña electoral fue demagógica. Digo fue ambigua porque él en sus declaraciones, si miramos el histórico, él siempre fue prominero, siempre. Pero vino las elecciones y en campaña del periodo anterior y en esta, empezó a pegarse para ganar adhesiones de la juventud hacia todo lo que es la línea ecológica. Y es contradictoria entonces en esa visión prominera cuando después dijo textualmente, y creo que firmó un documento con la prefectura de la Azuay cuando fue liderada ese tiempo por el ingeniero Carrasco, que no se permitirá minería sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Quimsacocha está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Debería no existir ahí. Quisiera recordarle que declaraciones similares las hizo en este medio de comunicación cuando candidato, y en 2 ocasiones adicionales garantizó que él no impulsaría minería en zonas que puedan afectar a los sistemas de agua. En efecto, y ahí viene lo demagógico. Eso dijo en campaña electoral. Y a renglón siguiente, antes de los 100 días, firma 2 decretos. El uno lo dejemos, el decreto de los hidrocarburos, que va a duplicar la producción petrolera de 500,000 a 1 millón de barriles diarios. Pero concentrémonos solamente en el decreto 151 que habla de la minería. En cambio ahí se desdice lo que dijo en campaña electoral. Y adiós procesos de consulta popular, adiós estándares ambientales, adiós con todos los procedimientos que deben cumplir los plazos, y está en ese decreto ejecutivo disponiendo a los diferentes ministerios del ramo para que agiliten los trámites. Ese decreto 151 es una declaración de guerra a los defensores del agua. Es la carta de esclavitud a los derechos de la madre naturaleza. Es un decreto que no le diferencia en nada con el gobierno del correísmo, que lo hacía como, más que como presidente de la República, como abogado de las empresas mineras. Y claro, se reunió recientemente, y no una, sino varias reuniones, así como el expresidente Correa se reunió en China con varios empresarios mineros. El presidente Lasso se reunió en Carondelet con varios empresarios de corporaciones nacionales y transnacionales para entregarles en bandeja de plata todas estas concesiones mineras. Pero concretándonos en el caso de Quimsacocha, el proyecto Quimsacocha se concesiona en el año 2000. Desde ahí, 2000 hasta la fecha, hemos venido en un proceso de resistencia.
Ese proyecto tenía previsto en el 2008 iniciar con la explotación minera, la resistencia de los pueblos de Victoria del Portete inicialmente, luego de Tarqui, luego de Girón, luego de todo Cuenca, luego de la Azuay, evitó. Y ahora, claro, se dice para el 2023, porque estamos en la última fase, que ya se terminó la exploración, prospección, exploración inicial, exploración avanzada, y ahora están en la evaluación, justo en el último, en el umbral, para entrar en proceso de explotación. Pero tiene que cumplir algunos requisitos. Y ahí va la primera pregunta. En el Cantón Girón se dio la consulta popular, en donde 9 de cada 10 gironenses dijo no a la minería. 9. Y en el Cantón Cuenca, 8 de cada 10 cuencanos dijo no a la minería. En el Cantón Girón está extinguida toda explotación minera. Ahí no se puede realizar, no se puede poner una aguja en el tema minero. Doctor Pérez, usted, además de su actividad política y fundamentalmente en su carrera, usted es abogado, como profesional, mantiene incluso su estudio jurídico. Quisiéramos delinear de la forma más clara cuál es la situación con respecto a Quimsacocha. Hay versiones, esto lo hemos escuchado, a las cámaras de la minería, a sectores empresariales, de que la posición de Cuenca y de la Azuay es débil. Usted dice, esa explotación de Quimsacocha no va a suceder, pero esto tiene que dirimirse al final de una manera legal. Si es que la voluntad política del gobierno es hacerlo, solamente recursos de carácter legal podrán detenerlo. Se dice que las consultas populares no tienen efecto retroactivo, la consulta de Girón que usted ha mencionado, la consulta del 2018 de Lenín Moreno sobre la explotación minera y el agua, la consulta de Cuenca en las penúltimas elecciones. Todas estas no podrían ser aplicadas a Quimsacocha, que recibió a inicios de este siglo esa concesión, es lo que argumentan. Cuéntenos usted sobre qué argumentos legales, de qué manera la ciudad de Cuenca, la provincia de la Azuay pueden oponerse a este proyecto que parece ser ya aprobado, por lo menos en términos de voluntad política, por el gobierno de Guillermo Lasso. Y quizás, doctor Pérez, esto que manifiesta Gustavo tiene mucho que ver con las necesarias acciones de los gobiernos descentralizados, tanto del gobierno municipal y su consejo cantonal, como de la prefectura de El Azuay. En estos días ha circulado varias peticiones, una de ellas del Foro Autónomo, por ejemplo, para que pueda incorporar en estos debates de la construcción de los planes de ordenamiento territorial que van a permitir a la final la planificación de el cantón o determinar la planificación del cantón, que se incluyan precisamente acciones que permitan la defensa de estos espacios y de estos sectores como son las fuentes de agua. Comienzo por el último, Rosanita. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la Azuay, la FOA, hace 15 días o 3 semanas solicitó al señor alcalde de Cuenca que se haga conocer el PUCS, el PDOT y el proyecto de ordenanza de uso y control de suelo del Cantón Cuenca. Ayer hablé con su presidente, Lauro Sicha, hasta el día de ayer no le entregaban esa documentación. Ojo que ahí, incluso aplicando el artículo 57, numeral 7, para aprobar una norma debería haber consulta previa. Pero si no lo hay, por lo menos debe haber socialización. Y no lo conocemos. No sabemos cuál es el tratamiento que se le va a dar en la zona de bosque y vegetación protectora de Yanasacha, de Quimsacocha, de todo, las partes altas en donde sería de la activación de la cordillera occidental de Cuenca, de donde proviene el agua, tanto el Tarqui a través del río Portete, el río Irquis, del río Yanuncay a través del Bermejos y los otros que son tributarios de este río, y del Tomebambi y del Machanga. No conocemos en qué sentido se está tratando de legislar, y por eso sí, herramientas fundamentales como son estas, y que yo coincido totalmente con el Foro Autónomo de la Azuay, que lo están poniendo el grito en el cielo, que se los entregue, y es el momento, es la oportunidad de cerrar filas ante una eventual agresión minera, por un lado. Por otro lado, herramientas la tenemos, pero, por ejemplo, yo les decía hace rato, con la consulta de Girón,
2019, 9 de cada 10 gironenses dijo no a la minería. Y ahí se dice de manera explícita, la pregunta era, ¿está usted de acuerdo que se prohíba, sin excepción, toda actividad de explotación minera metálica en el sistema hidrológico de Quimsacocha? Claro, la interpretación de los otros podría decir eso tiene que ver solo en el Cantón Girón, no en el resto. ¿Cómo vamos a nosotros delimitar lo que es la naturaleza? Que la naturaleza lo hizo, no lo hizo los hombres de manera convencional, ponerle aquí Girón, acá San Fernando y acá Cuenca. Es el sistema hidrológico. Pero bueno, en el supuesto no aceptado de que sea solamente para el Cantón Girón, para tratar de hacer la explotación minera y todas las fases, estas que se encuentran, necesitan el agua. Como Tarqui Victoria del Portete ya tiene adjudicado la autorización del agua, se opuso y no permitió nuevas autorizaciones para la empresa minera Ayangol, porque es la empresa que más acciones tiene, INB que ahora lo transfirió, pero es Ayangol la que tiene el mayor paquete accionario. Tratan ahora de obtener la autorización del agua del Cantón Girón, pero si en Girón ya la consulta ahí es irrefutable y no tiene nada que hacerse. Es decir, no estaría en manos del CAT cantonal de Girón el negarlo. No, está en la obligación de negarlo. Curiosamente, están solicitando la adjudicación del agua, no a lo que es hoy el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Cuenca, sino lo están solicitando en Machala, con la leguleyada de que es competencia de estas aguas que vierten hacia el Océano Pacífico. Iba a darse ya una inspección hace 12, 15 días, no se dio porque ni siquiera pudieron, hicieron al apuro, que pusieron con fechas cambiadas, que no eran equivocadas las fechas, entonces no se pudo dar. Ahí estamos haciendo una defensa para impedir que se le quite el agua a comuneros regantes y de agua potable del Cantón Girón. Y en el caso de Cuenca, la pregunta que usted hizo, ingeniero Gustavo Cardoso, el Código Civil ecuatoriano lo define a la ley como la voluntad popular que manda, prohíbe o permite. Esa es la ley. La voluntad popular. Voluntad popular que luego es resumida en una ley. Pero aquí en Cuenca, el 80% en el 2021 dice no a la minería en estos ríos. ¿Cómo es que se sigue insistiendo? ¿Qué acaso estamos ante el Rey Sol, ante el Luis XIV que decía que el Estado soy yo? Si eso es el señor Guillermo Lasso, bueno, entonces no servirán las leyes, no servirán las consultas populares, no servirá la normativa, no servirá la Constitución de la República que habla de tiene que haber consulta previa, que los derechos de la naturaleza son primeros, que el derecho humano al agua y que además tiene que cumplir con todos los procedimientos para garantizar la seguridad jurídica. Es decir, en términos legales tenemos herramientas para pelear. Además de eso, la Contraloría General del Estado, cuando hicimos desde hace 5 años pedido que el Contralor venga, verifique si esas fuentes de agua, más bien esas concesiones mineras están dentro de fuentes de agua o no. Él vino y al final hay un dictamen de la Contraloría General del Estado que dispone al Estado la caducidad de las concesiones mineras Cerro Casco y Río Falso por varias causales. Uno de ellos porque están en intersección donde hay fuentes de agua. 2, porque no cumplieron con el plan que permitía que tenían que hacer más de un 80% de las inversiones, no la hicieron. Es decir, hay varias razones. Además, recordemos que ahí es zona de bosque y vegetación protectora. Y ahora se viene con la cantaleta de que, es que va a ser minería subterránea y eso va a dar menos repercusiones, menos impactos ambientales. Minería a cielo abierto, minería subterránea, si esté en la parte alta de donde fluyen las aguas para el río Tarqui y el río Yanuncay. El río Yanuncay que da agua para un 40% de la población cuencana que tiene la planta de agua en Sustag. Eso va a ser una hecatombe. ¿Qué queremos? Que los cuencanos
suframos las consecuencias, los impactos ambientales cuando tengamos que tomar esa agua contaminada con cianuro, con arsénico, con metales pesados. Si eso queremos, si ese es el gobierno de la prosperidad, bueno, pero creo que los cuencanos y los azuayos estamos de pie para defender lo que nos corresponde, defender la vida. ¿Cómo juzga usted hasta el momento la actuación de la prefectura y la alcaldía sobre estos últimos anuncios? No sé si me escuchó, doctor Pérez. No logré escuchar bien. Le preguntaba cómo juzga usted la actuación de los principales GATS de aquí en la provincia de la Azuay, prefectura y alcaldía de Cuenca sobre estos temas. No conozco en realidad cuál sería su papel por obligación política, ética, moral y compromiso por haber sido electos por los cuencanos y los azuayos. Ellos deberían llevar la bandera de la defensa. Pero bueno, si no lo hacen, además, nosotros conocemos el histórico. En el 2000 nadie nos apoyaba. En el 2010 todavía eran muy pocos. Ahí estaban todos en contra. Por eso el inefable que está en Bélgica nos decía que somos cuatro pelagatos. Son las fuerzas sociales, son los trabajadores, son los campesinos, son los indígenas, son los jóvenes, son los ecologistas y son los medios de comunicación abiertos, pluralistas, transparentes, que están comprometidos con la vida, con el agua, que desde abajo van a defender su futuro, porque no hay futuro sin planeta, no hay futuro sin agua. Doctor Pérez, lamentablemente el tiempo se nos agota. Quisiera hacerle una última pregunta. Respaldados por decisiones institucionales, pues la prefectura, el Consejo Municipal de Cuenca, la empresa Etapa, ha dado importantísimos pronunciamientos con respecto a este tema del agua y la minería. Y hay 3 consultas populares con sus particulares lecturas. ¿Qué acciones legales serían las procedentes al momento de parte del Cantón Cuenca? Centrémonos en el Cantón Cuenca, que es el que tiene además la autoría de una de estas consultas. Y por otra parte, además de lo legal, sería también procedente el activismo en esta etapa, en este tema por parte de la población de Cuenca, que esperamos no se mantenga pasiva ante esta amenaza. Sin duda, yo creo que en las herramientas jurídicas acciones tenemos varias. Por estrategia no los voy a decirlas todas, pero yo más bien recurro más al tema de la legitimidad y saludo que muchos sectores, ya no seamos solamente la FOA, los sectores, la UNAGUA, los sistemas comunitarios de agua, los campesinos de Tarqui, de Victoria, de Girón, de Santa Isabel, sino sea la ciudadanía de Cuenca, que tiene un altísimo grado de conciencia ecológica. Yo con un sano orgullo puedo decir que una de las ciudades, tal vez la más politizada en temas ecológicos, ambientales, de defensa de la naturaleza, del agua y contra el cambio climático, contra esta crisis civilizatoria, es Cuenca. Para mí es un honor ser parte de esta ciudad, pero eso no significa que hay que quedarnos ahí. Tenemos que investigar más, tenemos que ser curiosos, tenemos que activarlos más, porque van a pensar que los de la línea extractivista, los de la línea del neoliberalismo de este gobierno, que es pro-extractivista, pro-neoliberal, van a querernos ahí pasarnos por encima. Yo sí creo que tenemos que ver más, incluso lo que está pasando a nivel del mundo, en donde el cambio climático está haciendo trastabillar al clima y muchas ciudades de países desarrollados con inundaciones, con sequías, con desastres ambientales, que eso es lo que está pasando, acuérdense, pronto va a pasar en la ciudad de Cuenca, va a pasar en el Ecuador. Ojalá no sean tan catastróficos, y yo no quiero aparecer con un mensaje apocalíptico, pero todo lo que está sucediendo allá es apenas un espejo de lo que está sucediendo en Puno, en el Perú, lo que está sucediendo en Cajamarca, en La Oroya, convertida en la 5ª ciudad más contaminada del planeta, donde el 80% de niños tiene plomo en la sangre. Ojalá eso no nos suceda nunca en esta ciudad de los 4 ríos, en esta ciudad donde tenemos el privilegio de tener suficiente agua. Y por eso quisiéramos estar a tono con todas las manifestaciones a nivel mundial
donde el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si dice que el grito de la tierra es el grito de los pobres, de los más pobres, de los que vamos a ser afectados por el cambio climático. Y por eso nosotros presentamos recientemente un proyecto de consulta popular. Lástima que la Corte Constitucional se ha ensañado con nuestras propuestas y no da paso. Ni siquiera quiere que se consulte para que se tipifique el ecocidio y el terricidio, porque muchas voces a nivel mundial, la comunidad científica está preocupado, el panel intergubernamental sobre cambio climático está preocupado, la comunidad internacional está preocupada. Ayer Guillermo Lasso, y esto lo han dado informes oficiales, había hablado con líderes mundiales, así se dijo, en Naciones Unidas, entre otros temas, sobre el calentamiento global. Ojalá lo hayan hecho en los términos adecuados, procedentes, científicos, con estas corrientes que está siguiendo el mundo. Se nos ha agotado el tiempo, doctor Pérez. Queremos agradecerle por su presencia. El doctor Yacu Pérez fue de Pachacutic, hoy es del movimiento Somos Aguas. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.